Buenas tardes otra vez. Gracias a Incuna por permitirme volver a presentar parte del trabajo de campo que estoy desarrollando, a Faustino por la presentación y a todos ustedes por estar aquí. Si hay algún momento algo que no entiendan, me lo pueden preguntar porque bueno, es un tema, digamos, bastante autóctono y endógeno de lo que es el Valle del Nalón. Este trabajo pues, forma parte de un proyecto de tesis que espero poder entregar pues, pronto, que se centra sobre la represión, sobre la creación de posmemoria a través de relatos y testimonios de cómo el franquismo reprimió y agredió de una forma bestial a las mujeres del Valle del Nalón, como otros entornos, ¿no? Aparece la figura femenina a través de estas 100 entrevistas semiestructuradas en las que bueno, yo me reunía con personas en cafeterías, en bares, en cualquier sitio, me contaban, bueno, pues a mi madre le pasó esto, a mi abuela le pasó esto otro. Aparece una figura poliédrica muy importante que fue claramente invisibilizada. Lo que pasa es que aquí tenemos la suerte de tener un endógrafo de la fotografía que es Valentín Vega, que dejó plasmado bastantes aspectos de la vida social del Valle del Nalón, sobre todo, ¿no? Como les comento, esta figura es invisibilizada y gracias a Valentín Vega pues, tenemos un análisis anterior al estudio de la cámara lúcida de Roland Barthes, de lo que es el estudio y el punctum, ¿no? Cómo las imágenes pueden demostrar la vida social y cómo impactan en las personas. La importancia de los relatos, recuerden esto que les voy a contar porque al final los voy a examinar, ¿no? Hay un albergue, una casa rural en Río Seco, que es un pueblo del Alto Nalón, que en su momento fue un cuartel del ejército franquista en el que estaba el capitán Bravo, que bueno, pues fue un personaje horrible y represor de las mujeres. Esto que estoy contando pues, tiene bastante enjundia con lo que sería luego el desarrollo posterior, ¿no? Según los relatos de gente del presente, las jóvenes mujeres que trabajen allí no aguanten más de 5 o 6 meses porque empiezan a tener sensaciones de frío, de miedo. Y esto, si estuviésemos con Iker Jiménez, podría hablar de parapsicología. El tema es que cuando están tomando algo, la gente les comenta, aquí ocurrió esto, aquí violaron mujeres, aquí agredieron mujeres, aquí hubo mujeres que marcharon y se tiraron al tren o se tiraron al río directamente, ¿no? El Valle del Nalón, hoy en día mucha gente cree que, que fue industrial y minero, pero anteriormente y durante toda digamos, la parte más importante de su desarrollo histórico fue un entorno campesino. Y, hombre, evidentemente no es la vida que tenía el campesino bodo de la época de Carlomagno, que también presenta Eileen Powell, pero sí que las condiciones de vida eran bastante tristes, sobre todo para las mujeres, ¿no? Dense cuenta que las mujeres, aparte de estar trabajando en casa, pues tenían también que trabajar en el campo, en la ganadería, en la siembra y demás. No vamos a centrarnos o llegar hasta la época en la que Jovellanos pierde la partida de ajedrez con Casado de Torres y se propone la navegabilidad del Nalón con las chalanas, que muchas veces son encargadas por mujeres, y cómo después la carretera carbonera dio paso a la carga de bueyes, que tampoco era eficiente, y hasta la llegada, digamos, del ferrocarril de Langreo no se tuvo, bueno, pues una explosión o implosión gracias a capital extranjero, que muchas veces dejaba solo miseria, y sí que es verdad que había capital vasco que, bueno, pues era un poquitín más benéfico y benévolo con la población, ¿no? La mujer participa activamente y con la llegada de la minería tenemos que darnos cuenta que siempre se mantuvo una segunda actividad agropecuaria, ganadera y agrícola porque ayudaba a que las familias llegasen a fin de mes. En la minería, algo que aparece invisibilizado, muy pocas veces se comenta que las mujeres trabajaban no en el interior, aunque hubo casos de mujeres que trabajaban en el interior, sino también en el réter. El réter, Faustino podría dar más explicación porque es más experto en el tema, pero son estructuras en las que yo creo que son casi autóctones de lo que es Asturias, y en las que se hacía clasificación del carbón. Pues había muchas mujeres, como ven en esta imagen, ¿no? En las vías de tren recuperando estériles o piedras que se perdía cuando se cargaba y las natas del Islán del carbón. Para los que no son autóctonos, decir que el Islán
Y yo que nací en el Entrego, a escasamente 100 metros de donde se lavaba el carbón, el lavaderón, que era donde se empezaba a manchar el río Nalón, pues era un residuo que olía mal, que era grasiento, pastoso, que endurecía y que quedaba sobre el Rolling Stone, no sobre Mick Jagger y sus amigos, sino sobre los regodones del río, dejando una capa terriblemente maloliente. Trabajaban también en las oficinas, muchas veces, limpiando oficinas, lavando ropas, cocinando, en comedores, y muchas veces alternaban la actividad de fuera con la de dentro. Había otro que yo me permito llamar las otras, en las explotaciones mineras, que eran aquellas mujeres afines al régimen, porque recuerden ustedes pues, tras el golpe de Estado y la victoria del régimen franquista, hubo una especie de purga contra todas las personas que no eran consideradas adeptos a la causa, ¿no? Entonces, estas jóvenes eran casi siempre o bien familiares, hijas, sobrinas o hermanas de pues, gente que había estado colaborando con el régimen y tenían esta, digamos, prebenda de trabajar en aquellos lugares en los que se había apartado a 3 personas. Pero no podemos olvidar que en sociedades en las que en el fondo eran terriblemente paternalistas y patriarcales, la mujer tenía un papel muy importante. No solo cuidaba la familia, limpiaba, sino que, como ven, estas imágenes son elocuentes. La de la derecha muestra la situación, bueno, pues imagínense lo que es vivir en aquellos años 40, 50, de terrible represión, de terrible pobreza, en la que eran el elemento sustancial, no solo de la familia, sino de lo que podíamos conocer como familia extensa y las redes de solidaridad que daban muchísimo apoyo y muchísima ayuda a las sociedades del Valle del Nalón. Tenían un papel muy importante en la comunidad. Trabajaban contra lo que me da por llamar el qué dirán. Piensen ustedes que en la Segunda República se empoderó a la mujer de tal manera que, bueno, se le intentó equiparar al papel de los hombres. Pero hubo un retroceso bestial con el franquismo, de forma que se les apartó, se les invisibilizó de todas las actividades que podían desarrollar. Y recuerden ustedes que hasta 1975, hasta antes de ayer, como se suele decir, las mujeres tenían que llevar un representante masculino de su familia para poder firmar un contrato, para poder hacer cualquier actividad que se consideraba pues, de nivel superior. Entonces, este tipo de imágenes demuestran que, pese a lo que la historia única del franquismo intentó establecer como las mujeres, como veremos luego, el ángel del hogar, el apoyo de la familia, el sustento, desde un punto de vista infravalorado, tenían una importancia muy significativa. Esta imagen de la izquierda, que muy poca gente conoce, la actividad de las mujeres trabajando en la construcción. Piensen ustedes que después de la Guerra Civil pues hubo que reconstruir pues, pueblos y con la llegada de la inmigración a la minería pues hubo que construir muchas barrias mineras en el Valle del Nalón que tuvieron y recibieron ayuda de la mano de obra femenina. ¿Qué pretendía el nacionalcatolicismo? Pues lo que proponía era, como en esta imagen de la izquierda, una mujer apartada al fondo, en la que parece que la figura importante y determinante es la del marido. Había manuales en los que se decía, deja hablar a tu marido, haz lo que él te pida, sé condescendiente, no participes, deja que él sea el que lleva, digamos, la sartén por los mangos. Si vemos esta imagen de la derecha y la comparamos con esta anterior, vemos que, evidentemente, hay algo que refiere a una situación invisible, una situación que se intenta tapar, que repercute negativamente en las mujeres del Valle del Nalón. ¿Qué ocurrió? Que las mujeres, hartas de recibir agresiones por parte del franquismo, lo que les decía que les iba a preguntar, de ser llevadas al cuartel de Capitán Bravo para ser vilipendiadas, violadas, vejaes, maltrataes, porque algunas tenían familiares en el monte, los conocidos como fugaos, pues dan un paso al frente y esas redes de sororidad y de mantenimiento social que servían para contribuir a la unión de los colectivos del Valle,
les hace que den, como les digo, un paso al frente y se incrusten, no solo como enlaces, el enlace para los que no son autóctonos eran las personas que mantenían información y llevaban información y víveres y lo que se necesitase a los fugados del monte, a los guerrilleros, a los maquis, y dan un paso y se enfrenten al franquismo y luchen, pero este relato único, y cuando se empezó a escribir sobre el franquismo, las deja otra vez invisibilizadas, algo que Svetlana Alexievich, la Premio Nobel de Literatura 2015, deja muy bien reflejado también en su libro titulado La guerra no tiene nombre de mujer, no tiene rostro de mujer, perdón, en el que se cuenta la vida de las mujeres soldados de la Bielorrusia contra los nazis. Las mujeres mueren, como el caso de Oliva Faza, son asesinadas, cargadas muchas veces de la cárcel de la Viana. Esta foto que está a la derecha se titula, es de Valentín Vega, Mujeres en la cárcel con Moro. El Moro, según Albino Suárez, llamase Mustafa. Entonces, muchas veces eran cargadas y desaparecían, aparecen en una cuneta. Hay casos de, y va a ser muy duro lo que voy a decir, de mujeres embarazadas a las cuales se les abría el vientre y les dejaban el hijo encima del pecho, ¿no? Esta imagen, además, tiene una controversia. Digamos, la idea de Valentín Vega era la de demostrar la situación de las mujeres, pero el giro epistemológico, el giro del relato franquista fue poner la imagen en la prensa para que los familiares que estaban en el monte se entregasen por lo que le podía pasar a las mujeres. Y para terminar, dejo esta imagen que está aquí, esta señora que está aquí es Olivina, mi madre. Y es una imagen también de Vega pues en la escuela, estaba en el colegio del Entrego, ¿no? Y antes de despedirme, les quiero comentar que también mostraba una perversa realidad. La enseñanza era una enseñanza totalmente discriminada y asimétrica entre hombres y mujeres. Muy pocas mujeres de la época podían acceder a estudios universitarios. Les enseñaban los 4 cuentos, como decían ellas, escribir, y rápidamente les ponían a coser, a bordar y demás. Espero no haberles aburrido, que les haya resultado interesante esta historia, esta serie de historias de vida de nuestra tierra, y muchas gracias a todos.